capítulo 16, de donde estaremos compartiendo la palabra de Dios en esta ocasión. Antes de comenzar, quiero hacer una gran pregunta. ¿Cuántos hermanos están perseverando con la lectura de la palabra de Dios a diario? Amén, amén, ok. Quiero solamente hacer la invitación a aquellos que no están muy motivados. Es importante que estemos en la palabra de Dios porque es la única forma en que vamos a poder conocer a Dios. Y como iglesia, la iglesia está adelantando un plan de lectura, así que podemos todos estar sincronizándonos con el plan de lectura para poder estar caminando en un solo paso y poder estar hablando una misma cosa. Si no ha tenido la oportunidad en estas pequeñas hojas que ponen allá atrás, se llaman, en mi tiempo les decían boletín y creo que todavía le llaman boletín. En el boletín hay unos códigos QR y hay uno allí que dice la Biblia en un año y otro el plan de lectura bíblica. El código del plan de lectura bíblica allí, si tomas su teléfono, le tomas una foto, va a abrir exactamente a la aplicación de donde la iglesia está tomando las lecturas y puedes seguir esa lectura bíblica acompañado por muchos hermanos de la iglesia. En este momento estoy caminando con 3 planes de diferentes hermanos aquí en la iglesia, junto con la radio también. La lectura de las 7 de la mañana o 7 de la tarde es la palabra de Dios en una forma cronológica. Ahora, quiero solamente mencionar, pienso que la iglesia lleva aproximadamente unos 3 años en el cual hemos estado haciendo un fuerte énfasis de poder unirnos en un plan de lectura. Se hizo el primer año un plan híbrido donde para aquellas personas que creían que podían de pronto leer un poquito más, practicabas el Antiguo Testamento y acompañado estaba también el Nuevo Testamento. Para los que decían, oh, esto es mucha carne, aquí hay un poquito de jugo de naranja para que pueda pasar más rápido. Pero el año siguiente entramos entonces en la lectura cronológica y este año también se ha estado mirando la lectura cronológica. Solamente para comunicarles, amados hermanos, que la lectura cronológica ha sido personalmente para mí, después de más de 40 años de estar caminando en el Señor, mirando diferentes planes, creo que voy a decir que es el plan número 1 ahorita, el que tenía antes como preferencia. Era el plan de lectura bíblica en 90 días, donde uno puede leer en 90 días de Génesis a Apocalipsis. Y eso está muy bueno, pero es mejor cuando puedas mirar en el tiempo dónde es que están las batallas, qué rey está peleando con qué. Y personalmente ha sido una jornada de poder entender y en mi mente poder unir las narrativas de la palabra de Dios y empezar a entender la Biblia no solamente como una aspirina o un antibiótico para mi vida, sino verlo como el hablar del amado
a mi vida. Sí, poder conocer a Dios en una forma más personal. ¿Ok? Am, por ejemplo, el libro de los Salmos que vamos a estar mirando, el Salmo 16, el día de hoy. Muchas personas dicen, tú le dices, ¿qué es el libro preferido? Salmos. ¿Por qué? Porque cuando estoy triste, un salmo es como un suerito y me levanta. Cuando ando enojado, uf, ese salmo hermoso el que dice, Señor, rómpale los dientes a mis enemigos, ¿no? Y como que, nos sirve, ¿no? Entonces, empezamos a mirar el libro de los salmos como, bueno, qué es lo que me va a tocar para hoy? Pero realmente eso no es la forma de conocer a Dios, porque la Biblia no es para hacerte sentir bien ni para calmar tu ansiedad. La Biblia es para escuchar la voz de Dios. ¿Sí? Y por eso es importante que podamos nosotros, ahora que comienza el año, que podamos nosotros hacer ese esfuerzo, decir, Dios, este año te quiero conocer en una forma más profunda. Quiero que me hables. Y sabe, el Señor te va a hablar. Si solo te pones a leer la Biblia en voz alta, vas a oír la voz de Dios. Te lo garantizo. No hagamos, amados hermanos, sucedió algo bien interesante hace un par de meses atrás. Casi pensé que me estaban dando una puñalada. Estaba en un programa con mi esposa y estábamos mirando un texto bíblico y ella hizo un comentario y dijo, pues Timoteo, es como, de esta forma lo voy a poner, dice, llevamos 33 años de casados y te amo mucho, pero hoy tengo tanto que hacer que no quiero que me hables. Mañana de pronto, si me queda un tiempito, nos podemos sentar y hablamos. Y ella se quedó mirándome y me dio esa mirada como mi corazón se estaba rompiendo. Y yo, ¿cómo así? ¿No podemos conversar? ¿Eres mi esposa? ¿Cómo puedes decir que me amas si no me vas a dar ni 5 minutos el día de hoy porque tienes muchas ocupaciones? Me recuperé rápidamente al entender que solo estaba diciendo, eso es lo que muchas veces hacemos con nuestro amado. Señor, yo te amo. Hermosa canción esa. Si no hubieras estado conmigo, ¿qué haría yo? Pero el día de mañana te lo garantizo, que si no te propones, no vas ni siquiera a acercarte a escuchar a Dios. Y Él anhela hablar a tu vida. Entonces, la lectura de la palabra es sumamente importante porque va a ser esa conexión. Para aquellos hermanos que han estado siguiendo las lecturas de la iglesia, el día de hoy marcó un momento muy especial porque le dimos un banderazo de final al libro de Génesis. Y si estuvieron esta mañana, sí fue así fue, esta tarde ya, se le dio un vuelo de 30,000 pies de altura sobre el libro del Génesis y
no lo he alcanzado a ver todavía, pero quisiera decir que viajando a través del libro de del Génesis, hay algo interesante y es que Génesis abre con el Creador el amor de nuestra vida, poniendo en orden las cosas para que tú y yo podamos disfrutar el universo. Y dijo Dios que todo lo que había creado era bueno en gran manera. Pero luego llegamos a aquel triste día, al capítulo 3 de Génesis, donde se introduce voz ajena a la palabra de Dios, con que Dios dijo: no es cierto, Dios es un mentiroso, no morirán, sino que Dios desea esconder conocimiento de tu vida. Y a partir de ese momento, la historia nos muestra que Adán y Eva tomaron la decisión por la que tú y yo cada día tenemos que tomar. Hoy escucharé la voz de Dios o voy a escuchar mi propia voz, la voz de la serpiente, la voz del mundo. ¿Cuál voz vas a escuchar? Y cada día, a partir de ese momento, tú y yo tenemos que tomar una determinación. ¿A quién estaremos escuchando? Si ese día en el huerto hubo muerte, y tú puedes decirme, no, pero no fueron sino más de 900 años que Adán murió. Y así está registrado en la palabra de Dios. Pero ¿qué murió en el huerto ese día? Fue un cordero inocente cuya sangre se le derramó para que el hombre y la mujer tuvieran pieles y pudieran vestirse. Y de la misma forma, es solamente a través de la sangre del Cordero de Dios, sangre inocente, que hoy tú y yo podemos recibir pago por nuestro pecado, pero podemos vestirnos con la justicia de Dios y presentarnos delante de Dios. Ese momento de la muerte, Génesis 3, luego continúa como el gran patrón a través del libro de Génesis. Y en el último capítulo, el último versículo de Génesis dice: y murió José a la edad de 110 años, lo embalsamaron y lo pusieron en un ataúd en Egipto. Allí termina Génesis, marcando lo que ahora es normal para nosotros. La vida fuera de Edén está plagada por enfermedad, engaño y muerte. Y quien gobierna ahora este mundo es que Jesús dijo, se llama el padre de la mentira, que ha venido a qué? A robar, a matar y a destruir. Así que
todo lo que nosotros ahora vivimos fuera de Edén, nuestra vida normalmente debe estar continuamente siendo confrontada con estas cosas, porque esto es lo que es el sistema ahora, fuera de Edén: robo, destrucción y muerte. Por eso necesitamos al Redentor. Y por eso José, antes de morir, le pidió a sus hermanos que hicieran algo por él. Dice así en Génesis 40:24: y José dijo a sus hermanos: voy a morir, pero Dios ciertamente cuidará de ustedes y los hará subir de esta tierra a la tierra que él prometió en juramento a Abraham, a Isaac y a Jacob. Luego José hizo jurar a los hijos de Israel diciendo: Dios ciertamente los cuidará a ustedes, Dios ciertamente los cuidará y ustedes se llevarán ¿qué? Mis huesos de aquí. ¿Cómo era que este hombre, cuarta generación de Abraham, qué entendimiento era el que él tenía, que está hablando con tanta certeza y que está deseando que sus hermanos hagan algo con sus huesos? Él ya sabe, va a morir. Esa es la consecuencia de lo que nos toca a todos. La paga del pecado es muerte. Pero él, ¿cómo sabía que era importante solicitar de sus hermanos que sacaran sus huesos de Egipto? Wow. ¿Cómo lo sabía? Porque él tuvo una oportunidad también de tener un encuentro con el Dios de Abraham. Y José, si hay algo que podemos aprender, era un hombre que sufrió con el rostro mirando a Dios y con fe, sabiendo que lo que el hombre hacía contra él, Dios tenía un plan, aunque no lo entendía. Se lo dijo a sus hermanos, ¿no era así? Lo que ustedes pensaron para mal, Dios ¿qué? Lo ha utilizado para yo rescatarlos y ayudarlos en este momento de hambruna, en este momento cuando hay necesidad. Un hombre con una visión sumamente clara. ¿Por qué? Porque tenía fe. Que lo que Dios había dicho, Dios iba a cumplir. ¿Y qué fue lo que Dios dijo? Dios le dijo a Abraham: tu descendencia será ¿qué? Llevada a opresión, y en 400 años yo los sacaré de allí. Dios se lo prometió a Abraham. Cuando entremos al libro de Éxodo, va a haber algo interesante que va a decir el día exacto, número año 430, el primer mes, el día 14 del mes, el Señor sacó con su ejército, sacó al pueblo de Egipto. Puntuación:
año, mes, día. Dios es un Dios que lo que promete, cumple. Y lo que tú y yo estamos llamados a hacer es a tener fe. Y eso es lo que sucede cuando empezamos a conocer al Dios de la palabra. Desde Génesis hasta Apocalipsis, el Señor se viene revelando. Ahora, en el libro de los Salmos, y hoy con el tiempo que tengo, quiero que podamos ver Salmos con otra perspectiva, no solamente como un enfriol para su vida de ansiedad o de lástima, tristeza o de dolor. No, no, no. Quiero que podamos ver los salmos de otra forma. Salmo 16. Salmo 16. Es un salmo bien interesante, porque el Salmo 16 está ubicado en lo que se titula en nuestra Biblia, el libro de Salmos está dividido en 5 libros. Los primeros 40 salmos son el libro 1 de Salmos. ¿Ok? Y hay una razón por la cual estos salmos están agrupados en este libro. Cuando se hizo esta división, posiblemente fue los sacerdotes que estaban creando un proceso de adoración en el tiempo cuando se construyó el segundo templo, en el tiempo post-exílico, cuando regresaron a reconstruir el templo y a restaurar entonces la adoración en el templo. Es probable que ahí fue cuando hicieron una compilación de los salmos, pero a partir de allí más o menos es que tenemos nosotros, tradicionalmente se dice que tenemos nosotros los 5 libros de Salmo. Ok, entonces en estos salmos no hay una forma exacta de decir un poco el contexto histórico, a no ser que nosotros miramos, nuestra Biblia generalmente tiene un título y luego en el hebreo el primer versículo viene siendo una anotación que aparece en nuestra Biblia. Por ejemplo, allí en el Salmo 18, mi Biblia dice así, título, himno de victoria. Pero luego dice, para el director del coro, Salmo de David, siervo del Señor, el cual dirigió al Señor las palabras en este cántico. Aquí da una referencia, el día que el Señor lo libró de la mano de todos, ¿qué? Y de la mano de Saúl. Y dijo, ¿ok? Entonces, la Biblia hebraica, ese viene siendo, esa información viene siendo como el primer versículo en Salmo, del Salmo correspondiente. Ahora, miremos el Salmo 16. ¿Qué información tenemos? Mictam de David. Y punto. ¿Qué es un mictam? Pues todavía es un misterio realmente de qué es lo que es un mictam. Hay muchas opiniones de personas en cuanto a qué es un mictam, personas que estudian
y conocen las lenguas antiguas mucho más que yo, pero todavía no se han puesto de acuerdo en decir una definición exacta. Así es que vamos a decir que es un miktam, no hay claridad todavía. Pero sí hay algo en que podemos nosotros entender acerca de un miktam. El libro de Salmos tiene 150 capítulos. Y hay en esos 150 capítulos, hay 6 capítulos que tienen como título Miktam. Y particularmente es específicamente solo Miktam de David. ¿Okay? Entonces es el Salmo 16 y el Salmo 56 al 60. Son los únicos salmos, 6 salmos, que son Miktam de David. Ahora, si observamos un poco de una descripción de Miktam en los otros salmos, como el 56, el 57, vamos a ver que la descripción de lo que hay ahí es que en un momento de batalla o en un momento de persecución, en un momento de una crisis alta, Dios actuó en la vida de David y él entonces encuentra confianza, reencuentra fuerza para seguir adelante. Entonces, los Miktam posiblemente son marcaciones, puntos de que marcan tiempos de mucha dificultad personal en la vida de David. Es hasta donde voy a ir con esto de el Miktam. Tiempo de dificultad. Ahora, ¿cómo comienza Salmo 16? Ya estoy leyendo de la Nueva Biblia de las Américas, así es que posiblemente sea un poco diferente a pantalla. Pero dice así: protégeme, Salmo 16. Protégeme, oh Dios, pues en ti me refugio. Yo dije al Señor, tú eres mi Señor. Guárdame, oh Dios, porque en ti he confiado. Ahí está. El clamor o el grito de angustia. Socorro, Señor, te necesito. En ti he confiado. Un detalle más que quisiera mencionar sobre este primer libro de Salmo es que en su gran parte el primer libro de Salmo, cuando está hablando acerca de el nombre de Dios, en el primer libro casi todos los salmos incluyen como porción principal el nombre Yahweh o Jehová en español. Yahweh, el nombre sagrado de Dios. Yahweh. En nuestra Biblia, si tiene otra versión fuera de la Reina Valera, va a ver la palabra Yahweh o Jehová expresado como Señor en letras mayúsculas. NBI, TLA, etcétera, etcétera. Entonces, cuando ves esa palabra Señor, letra mayúscula, está haciendo una referencia directa a Yahweh, el Dios como Él se reveló a quién, a Abraham, a Isaac, a Jacob, y cómo llamó también, cómo llamó a Moisés. Yahweh, ese es el nombre en el cual Dios se revela. Y aquí dice entonces, protégeme, oh Dios,
pues en ti me refugio. Dije a Yahweh, tú eres mi Señor. Note las dos palabras Señor, una en mayúscula, otra en minúscula. ¿Por qué minúscula? Porque está explicando que esa palabra Señor es la otra conocida como Adonai o El. Adonai. Adonai significa maestro, dueño, amo. ¿Ok? Entonces, miremos nuevamente este versículo de esta forma. Protégeme, oh Dios, pues tú eres mi refugio. Dije a Yahweh, ¿qué le dije? Tú eres mi dueño. Y esto es lo primero que tenemos que entender en nuestra relación con Dios. No hay relación si no estamos dispuestos a someternos bajo la poderosa mano de Yahweh. Salmo 91. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Para encontrar entonces ese refugio, tenemos nosotros que ¿qué? Tenemos nosotros que rendirnos ante Dios y reconocerle como nuestro Adonai, como nuestro dueño, como nuestro amo. Eso como primer punto. Ahora el salmista David nos da una clave más de lo que está queriendo expresarnos en esta hermosa poesía. En el próximo versículo, que es el versículo 7, vamos a encontrar nuevamente, perdón, el versículo 5, vamos a encontrar nuevamente esa palabra Yahweh. Yahweh. Yahweh es la porción de mi herencia y de mi copa. Tú sustentas mi suerte. Las cuerdas me cayeron en lugar agradable. En verdad es hermosa que la herencia que me ha tocado. Yahweh entonces quiere ser nuestra herencia. Pero miremos y entendamos un poco el proceso. ¿Quiénes son los que pueden participar de una herencia? Los que son ¿qué? Familia. O que tiene o que han apadrinado y que se ha hecho un documento legal. Este va a ser heredero ¿de qué? De mis bienes. Entonces, cuando está diciendo que Yahweh es mi porción y herencia, lo que el salmista aquí está demostrando es que cuando hay ese sometimiento a la autoridad de Dios, hay algo también que está pasando, que Dios está creando en estas personas que se someten a Él. Dios está creando ¿qué? Está creando hijos que le está entregando ¿qué? Una herencia, la herencia celestial. ¿Mm? Y esto solo debe de llevarnos a exaltar a Dios por lo que Él es y qué es lo que está revelando, su gracia y su misericordia, su bendición y su salvación. Más bien nosotros somos los ingratos que decimos, Señor, no tengo tiempo para ti. Él anhela que tú conozcas esa herencia. En el versículo 7, nuevamente entonces vemos ese nombre divino, Yahweh. 7.
Bendeciré ¿a qué? Bendeciré a Yahweh que me aconseja. En verdad, en las noches mi corazón me instruye. Wow. Bendeciré a Yahweh que me aconseja. Es mi dueño, es mi herencia y es mi consejero. Todavía no me pasa esa situación, pero he platicado y tengo conocimiento de muchas personas que en la noche apenas se apaga la luz, que hacen los ojitos, se abren. Yo pensé que tenía sueño, pero apagaron la luz. ¿Y ahora qué? Mis ojos están abiertos. Y pasa 2 minutos. Y en la noche se oye que solo el sonido del silencio, un grillo o otro por allí que esté rechinando. Y en esos momentos de oscuridad, de silencio y soledad, muchas veces nuestra mente y nuestro corazón puede que empezar a correr a lugares donde no debe estar. Y Yahweh promete que ser su guía te va a ayudar a navegar en tu vida. ¿Es ese tu Dios? ¿Le conoces de esa forma? Al menos hasta este momento aquí podemos ver que David nos está invitando a tener ese tipo de encuentro, ese tipo de conocimiento de Dios. Al Señor he puesto continuamente delante de mí, porque está a mi diestra, permaneceré firme. Por tanto, mi corazón se alegrará y mi alma se regocijará. Mira, queremos tener firmeza, constancia, gozo, alegría en nuestra alma. ¿Qué hay que hacer? A Yahweh he que puesto continuamente delante de mí. Hoy en día hay mucho debate acerca de el ser humano y la parte del alma del ser humano. Y los médicos modernos están tratando de solucionar muchos problemas del alma con medicamentos. Y no hay forma de arreglar el alma con medicamentos. Solo Dios es quien puede aconsejar nuestro corazón, nuestra alma. Solo Él puede llegar allí a ese lugar de nuestro psiquis donde realmente se puede Él ministrar. No hay otra forma de llegar a esa parte de nuestra vida, de nuestro corazón. Yo sé que podemos debatir de pronto esto, pero la situación es muy sencilla.
no podemos medicar comportamientos y esperar que gente esté bien en su corazón. Hoy en día aquí en el estado de California están diciendo que casi 10 de 10 niños, 10 niños son diagnosticados en un espectro. Que comportamiento comportamiento lo otro, lo otro, lo otro. ¿Y qué hay? Una misma pastilla para todo el problema psicológico. ¿Estás triste? Tómate esta pastilla. ¿Estás muy alterado? Tómate la misma pastilla. Diferente dosis. ¿Cómo así? Oh alma mía, alaba al Señor. Si estás luchando en tu corazón y en tu alma, mi llamado es que busques de corazón, busques conectarte con tu Creador. Yahweh vendrá a tu consejo, a tu guianza. Tienes que conectarte con tu Creador. Continuamos con el Salmo y aquí viene una porción muy interesante. Y es nuevamente que David es el escritor de este salmo, pero luego hay algo interesante que pasa aquí. Solo nos damos cuenta, no porque estemos leyendo aquí el salmo de David, sino porque luego el Espíritu Santo, guiando a los apóstoles y a nuestro mismo Señor Jesucristo, nos trae la interpretación de la escritura. El versículo 10 de este pasaje dice: porque tú no abandonarás mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo sufra corrupción. Y si seguimos el patrón de este cántico, de esta poesía, diremos: oh, Jehová es la herencia, Jehová es mi porción, Jehová es mi guía, Él es mi consejero, es mi dueño, qué bendición. Y dice: oh, ahora un llamado, una expresión de confianza, porque Yahweh es todo esto para mí. Yo puedo confiar que no abandonará mi alma en el infierno, o Seol, o el Hades. Pero específicamente este versículo es un versículo profético hablando de nuestro Señor Jesucristo, no de David. Y aquí es donde empiezan los salmos a abrirse en una forma muy diferente a lo que tú y yo estamos acostumbrados a leer. Porque estamos muchas veces acostumbrados a ver qué es lo que va a hablar a mi vida. Esto me gusta, esta parte no, pero esta sí, pero no. Salmo y este versículo 10 específicamente nos está hablando de nuestro Señor Jesucristo. Hermano Timoteo, ¿cómo lo sabes? Vámonos al libro de Hechos. Libro de Hechos, capítulo 2. Contexto histórico, el libro de Hechos el libro de Hechos es lo que Jesús hizo después de la resurrección.
y la iglesia, ¿no? ¿Qué contexto histórico? ¿Qué es el capítulo 2? Todos estamos, llegó el Espíritu Santo. ¿Pero qué más? No te quedes allí nada más. Contexto histórico, vemos aquí a partir del versículo 14, entra Pedro a dar un mensaje a los que estaban allí reunidos. ¿Por qué? Porque había una confusión. Personas estaban escuchando en su propio lenguaje natal, Medo, Parta, de Poncio, de diferentes partes, estaban escuchando que estas 120 personas estaban hablando sobre una resurrección. Y está en todo el mundo como, ¿qué está diciendo? ¿Qué está pasando? Y aquí entonces Pedro dice así. Entonces Pedro poniéndose de pie, versículo 14, en pie con los 11 apóstoles, alzó la voz y declaró, hombres de Judea y todos los que viven en Jerusalén, sea esto de su conocimiento y presten atención a mis palabras. Estos no están borrachos como ustedes suponen, pues apenas es la hora tercera, sino que esto es lo que fue dicho por medio de ¿qué? El profeta Joel. Y aquí empieza Pedro a decir, lo que está sucediendo fue que dicho en tiempos antiguos. Y da una cita directa del libro de Joel. Y continúa hablando. Y todos nosotros lo vemos ahí. Ahora saltemos al versículo 22. Hombres de Israel, escuchen estas palabras. Jesús el Nazareno, varón confirmado por Dios entre ustedes con milagros, prodigios y señales que Dios hizo en medio de ustedes a través de él, tal como ustedes mismos lo saben, este fue entregado por el plan predeterminado y el previo conocimiento de Dios. Y ustedes lo clavaron en una cruz por manos de impíos y lo mataron. Pero Dios, ¿qué? Dios lo resucitó, poniendo fin a la agonía de la muerte, puesto que no era posible que él quedara bajo el dominio de ella. Porque ¿quién? David dice, ok, ¿dónde es que David habla? Salmos. David dice de él, veía siempre al Señor en mi presencia, pues está a mi diestra, para que yo no sea sacudido, por lo cual mi corazón y mi lengua se alegró mi lengua, se regocijó y aún hasta mi carne descansará en esperanza. Y aquí viene el versículo que tanto estamos buscando, el versículo 10 de Salmo 16. Pues tú no abandonarás mi alma en el Hades. En Salmo 16 dice Seol, y es nada más por el hebreo y el griego, ¿ok? Pero es la misma palabra. No abandonarás mi alma en el Hades, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Ahí está. Una cita directa del Mictam de David. Aplicado ¿bajo qué? Bajo el Espíritu Santo, interpretado correctamente. Aquí está. Amados hermanos, no solamente fue una interpretación que recibió el apóstol Pedro, el apóstol Pablo también da una cita muy similar en el capítulo 13 del libro de Hechos, capítulo 13, y dice de la siguiente forma, a partir de el versículo 34,
Mira lo que dice. Y en cuanto a que lo resucitó de entre los muertos, para nunca más volver a corrupción, Dios ha hablado de esta manera. Les daré las misericordias santas y fieles prometidas ¿a quién? A David. Por tanto dice también en qué? En otro salmo, no permitirás que tu santo vea corrupción. Porque David, después de haber servido el propósito de Dios en su propia generación, durmió, fue sepultado con nuestros padres y vio que corrupción. Pero aquel a quien Dios resucitó no vio corrupción. Por tanto, hermanos, sepan que por medio de él le es anunciado el perdón de los pecados. No solamente entonces este salmo y este versículo nos está profetizando la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, sino que está asegurándonos que tu pecado es perdonado, que tú no tienes que ver corrupción. Si pones tu fe en Cristo Jesús, Él es camino, verdad y vida. Él es el que da la vida. Y conoceréis la verdad. La verdad os hará libres. Tú puedes salir de qué? De quedar en corrupción, conociendo y poniendo tu fe en Cristo Jesús. Podrás entonces ser llamado un verdadero hijo de Dios, disfrutando de la herencia de Yahweh. Pero solo es cuando ¿qué? Cuando te sometes a Yahweh como dueño de tu corazón. Dios quiere tu corazón. Y es para tu bendición. Dame, hijo mío, dice la Escritura, tu corazón. Qué precioso poder nosotros entonces ver cómo la palabra de Dios habló en el tiempo de Abraham, Isaac, Jacob y José. José entendía, vamos a salir de Egipto y yo no quiero que mis huesos vean corrupción y se queden en Egipto. ¿Y qué dice? El día que salieron también con los huesos de José a enterrarlos ¿dónde? En la tierra prometida. ¿Por qué? Porque él tenía esa visión. No solamente eso, tenemos entonces a David. Dios le prometió que siempre había alguien que sería heredero de su trono. Y en base a eso, Mesías, Yeshua, Hamashiach, el Mesías, es rey legítimo que no se ha caído del trono. ¿Le conoces? ¿Te hincas ante él? ¿Le aceptas como dueño de tu vida? ¿Sigues su guianza? Para concluir en esta tarde, noche ya, un texto más. 1 Corintios capítulo 15. Y se me hace difícil hablar del capítulo 15 de Corintios sin poder hablar sobre todo él, porque es magnánimo, es sumamente rico este pasaje.
El apóstol le dice a los hermanos en Corinto, ahí en el versículo 1 dice, ahora les hago saber, hermanos, el evangelio que les prediqué, el cual también ustedes recibieron, en el cual también están firmes, por el cual también son salvos, si que, si retienen la palabra que les prediqué, a no ser que hayan creído en vano, porque yo les entregué en primer lugar lo mismo que recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las escrituras, que fue sepultado y resucitó al tercer día conforme a las escrituras, y que apareció a Cefas y después a los 12. Versículo 12. Ahora bien, si se predica que Cristo ha resucitado de entre los muertos, ¿cómo dicen algunos entre ustedes que no hay resurrección de muertos? Y si no hay resurrección de muertos, entonces ni siquiera Cristo ha resucitado. Y si Cristo no ha resucitado, vana es entonces nuestra predicación y vana también la fe de ustedes. Aún más, somos hallados testigos falsos de Dios porque hemos testificado contra Dios que Él resucitó a Cristo, a quien no lo resucitó, si en verdad los muertos no resucitan. Porque si los muertos no resucitan, entonces ni siquiera Cristo ha resucitado. Y si Cristo no ha resucitado, ¿qué? La fe de ustedes es falsa. Todavía están en sus pecados. Entonces, también los que han dormido en Cristo están perdidos. Si hemos esperado en Cristo para esta vida solamente, somos de todos los hombres los más dignos de lástima. Pero quiero seguir otro par de versículos. Pero ahora Cristo ha resucitado de entre los muertos, primicia de los que durmieron, porque ya que la muerte entró por un hombre, también por un hombre vino la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo que todos, ¿cuántos? Todos serán vivificados, pero cada uno en su debido orden. Cristo, las primicias, luego los que son de Cristo en su venida. Entonces vendrá el fin, cuando Él entregue el reino a Dios y Padre, después de que haya terminado con todo dominio y toda autoridad y poder. Pues Cristo debe reinar hasta que haya puesto sobre a todos sus enemigos debajo de sus pies. ¿Y qué dice? Y el último enemigo que será eliminado es la muerte. Amados hermanos, esta es la herencia que Cristo nos da. Y en base, David, mirando hacia la cruz, mirando hacia esa resurrección, y no me pregunte cómo lo entendía, pero lo que puedo decir es que aún Abraham entendía la resurrección. ¿Recuerda cuando Dios le mandó a que le pudiera cuchillo a su hijo? ¿Por qué lo hizo? Porque él dice, yo no sé esto, cómo procesar esto, pero yo sé que aún desde de los muertos, Dios puede levantar a mi hijo, porque Dios no es Dios de muertos, Él es Dios de vivos. Eso dijo nuestro amado Señor Jesús. Y por eso entonces termina el salmista en el versículo 11 diciendo lo siguiente: me darás a conocer el camino o la senda de la vida. En tu presencia hay plenitud de gozo. En tu diestra hay deleites para siempre. Hay deleites eternos.
Amados hermanos, ¿cuál es el Dios que tú conoces? ¿Cuál es el Dios a quien estás sirviendo? Es mi oración que tú puedas decir: Jehová Yahweh es mi Adonai. Él es mi dueño. Él es mi Señor. Dios les bendice.